Bienvenidos a Escena, a este espacio en kissfm.es, en el que hoy vamos a hablar de una serie que acaba de estrenarse en Netflix. Tiene como protagonistas a Nadia de Santiago, a quien hace unas semanas tuvimos por aquí, y Álvaro Mel. Es Manual para señoritas, y para hablarnos de ella tenemos con nosotros hoy a sus creadoras, Gemma Neira, María José Rustarazo, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Un placer teneros por aquí. Manual para señoritas acaba de estrenarse, como decimos, top 5 a nivel mundial, de lo más visto en España. Sí. Menuda acogida, ¿no? Súper contentas, estamos súper contentos. La verdad, además el feedback de la gente es muy bueno sobre la historia, sobre lo visual, un poco sobre donde habíamos puesto el foco, o sea que estamos felices, que siga. Que siga así, sí. ¿Qué es Manual para señoritas? Así, luego vamos a hablar más detenidamente, pero a grandes rasgos. Pues ¿qué es? Pues es una comedia de época. Su protagonista es Elena Vianda, que es una carabina, que se supone que es la persona que tiene que ayudar a las señoritas a encontrar marido. Pero en este caso lo que pasa es que la que se enamora es ella. Vaya, y ahí empieza una buena. Y ahí empieza el lío. Sí. Pues si os parece vamos a conocer un poquito más a sus protagonistas, vamos a ver el tráiler y ahora seguimos hablando. A una carabina la vida le sonríe cuando encuentra al pretendiente perfecto para su señorita. Siempre y cuando no se enamore de él. Reconózcanlo. Están deseando verlo. Bueno, vemos en el tráiler que hay humor, es una comedia, es un poco pícara también, ¿no? Tiene ese puntito de... A nosotros nos gusta decir que es gamberra, un poco, porque intentamos romper todos los códigos que han existido en las comedias de época y jugamos mucho con los elementos narrativos, ¿no?, que tenemos y los rompemos todo el rato. Sí, la protagonista rompe la cuarta pared, le habla al espectador, ¿no? Es como su mejor amigo, es su cómplice a veces como que se ríe un poco de ella, hay un narrador también. Hemos intentado que en cada capítulo hubiera una sorpresa con respecto al formato para el espectador y también para ponernos un reto nosotros como escritores, que al final es un poco, después de tantos años y haciendo tantas series de época como hemos hecho, necesitábamos un poco sentir eso, que la narrativa también avanzaba y que nosotros no éramos los mismos hace 10 años, ¿no? Así que bueno, pues hemos puesto todos los elementos para hacer algo con un tono un poco diferente. Además, lo comentabais vosotras, la estética también llama mucho la atención, ¿no? Lo visual, lo colorido de todo, ¿no? De las localizaciones, del vestuario. ¿Ha sido difícil llegar a las localizaciones para esta serie? Ambientarlo así, claro, nos trasladamos, no lo hemos dicho, a finales del siglo XIX, ¿no? Es Madrid en 1880. Sí, no está ubicado en realidad exactamente ni la ciudad, porque al final es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Lo que queríamos era generar un universo propio, que no fuera reconocible ni como Madrid ni como Barcelona, sino pues generar nuestro propio universo, que al final es una comedia, no hay contenido político, digamos, que pueda encasillarnos en un año concreto, sino que es más en esa época, ¿no? Y luego hemos cogido pues, patrones de época para el vestuario, pero los hemos simplificado, todos los colores es una paleta propia, no es la paleta de ese momento, para también conectarlo más con la actualidad y también conectarlo más con la comedia, ¿no? Que parece como que pide todo eso. Fue difícil encontrarlo porque al final los palacetes que hay en Madrid son los que hay y acabamos yendo a rodar una parte a Barcelona, otra parte es Plató y luego evidentemente lo que encuentras no tiene la estética que tiene la serie, entonces eso es una dificultad añadida. Desde el vestuario, que ha habido que confeccionar prácticamente de los protagonistas prácticamente todo, hasta pues, los espacios que al final tienes que recurrir a un plató. Y en estos casos, una vez que ya localizas, ¿no? Creo que estaba también, ahí está Aranjuez, ¿no? Sí, hay una parte en Aranjuez, una en la granja de San Ildefonso y una parte en Barcelona, que es todo lo modernista. Y una vez que llegas allí a localizar, que dices esto, ¿qué dificultad tiene trabajar allí? Imagino, claro, son edificios históricos, ¿no? Sí, pues la mayoría de ellos son espacios de patrimonio nacional, con lo cual para empezar tiene que ser una serie de época para que te dejen rodar, hay unas limitaciones de días, de horas, bueno, es costoso, tienes que cortar tráfico también, entonces eso, pues en Aranjuez no puedes cortar el tráfico de una calle así por así, tiene que ser, tienes que a ratitos, ¿no? O sea que
Sí, es una dificultad añadida y luego hay muchos elementos en la calle que no puedes deshacerte de ellos y que no son de época. Que no controlas, No claro. controlas, no. Y hay que estar luego borrándolos, o sea que sí, son muchas cosas. Pero bueno, también tiene la parte tan bonita de toda la parte artística que en una serie de actualidad no la disfrutas quizá tanto como aquí, ¿no? Yo recuerdo eligiendo telas y papeles de pared y pintando los carruajes del color que queríamos. Claro. Eso es una parte muy bonita del trabajo. ¿Y cómo surge esta historia, este manual para señoritas? Bueno, pues surge porque estábamos trabajando en otro proyecto que no tenía nada que ver con manual, también era de época, y nos encontramos un poco con la figura de la carabina, ¿no? Y empezamos a investigar sobre ella y nos dimos cuenta, pues no sé, que Jane Austen había sido carabina en su tiempo, vimos el perfil que tenían esas mujeres y nos dimos cuenta que eran mujeres de hoy en día feministas que estaban avanzadas a su tiempo, ¿no? Eran independientes económicamente, ellas se buscaban la vida y a partir de ahí empezamos a comentar el tema y estábamos buscando una comedia romántica que encajara con un perfil así de mujeres independientes, pero que pudiéramos trasladar un poco esa esencia a la actualidad, ¿no? Que conectara con el público actual. Y luego tenía una cosa muy bonita, que son personajes que siempre son como los secundarios de las historias. Es verdad. Entonces nos parecía divertido como girar la cámara y decir, y ahora vamos a enfocar al que menos te esperas, porque siempre es un mero espectador, y aquí va a ser el protagonista. Cuando dimos con esa clave, ¿no? Encontramos la fórmula perfecta para manual, que era, ¿qué pasa si la que crea las historias de amor es la que se enamora, ¿no? Y ese fue... Sí, es un concepto al final muy sencillo, y a partir de ahí pues ya empezamos a elaborar lo que era la historia así, quiénes iban a ser los protagonistas y tal. Es muy interesante también lo de las carabinas porque eran mujeres que trabajaban pero no tenían un salario. Entonces ellas iban de familia en familia, normalmente ellas eran chicas ricas que o sus padres se habían arruinado o se habían quedado huérfanas, pero tenían una educación como las chicas a las que acompañaban, y lo que hacían era vivir en estas casas. Muchas veces empezaban por la casa de una prima o un familiar cercano y luego pues iban saltando de una casa a otra. Pero cuando hacen bien su trabajo, el trabajo se acaba. Claro. Y encima ellas no pueden ahorrar porque no les dan un sueldo. Entonces dependen todo el rato de encontrar una casa. De encontrar una casa y de ser capaces de mantener el honor de las chicas a las que acompañan, porque si hay un escándalo, el escándalo también les afecta a ellas. Entonces eso nos parecía también interesante, ¿no? Es decir, es que si la chica se comporta mal... Sí, claro, eres tú la que va a pagar por ello. Y si la caso muy pronto, me quedo sin trabajo pronto. Entonces había una contradicción muy bonita ahí también que nos gustaba. Y luego un dato que le añadimos ya nosotros a Elena en concreto, que es que en ese momento un buen matrimonio no era un matrimonio por amor. Era un matrimonio por interés económico, social o lo que sea, pero ella no, ella intenta que las chicas se enamoren y por eso es la mejor, porque al final aúna un poco lo que buscan los padres con lo que quieren las hijas, ¿no? Entonces por eso ha casado a tantas chicas y le ha ido tan bien. Hasta que entra al juego el amor en su vida, ¿no? Y hasta que llega aquí se enamora del que no se tiene que enamorar, como pasa siempre. Es verdad, y ahora ¿qué hacemos? Para saberlo hay que ver la serie, desde luego. Claro. Estamos hablando todo el rato de que es una serie de época, vosotras tenéis experiencia en esto, acabas de decir que estabais también trabajando en... ¿Qué tienen las series de época últimamente que nos gustan tanto, que triunfan? Yo creo que han triunfado siempre, en realidad. Si había resistencia a hacerlas es porque económicamente pues es más dificultoso. Son costosas. ¿No? Son costosas, entonces producirlas es costoso en muchos aspectos, en lo económico y también el esfuerzo, pero creo que al espectador le gustan siempre. Yo creo que toda esa parte estética es algo muy interesante, ¿no? Que es una apuesta nueva, que ves los trajes, si te gusta esa parte pues ya disfrutas solo de eso. Y luego aparte creo que en el caso de las historias de amor, la época nos aporta una épica. Porque había, claro, hay muchas historias de amor imposible, digamos, que en época se pueden dar, pero en actualidad no, porque al final ya la diferencia de clases ya no es un problema, la religión quizá, en algunas religiones en concreto, pero cada vez desaparecen más barreras. Entonces, pues en el caso de las historias de amor hace que los amores imposibles sean mucho más grandes. Totalmente, sí. Sí, es verdad, eso no lo había pensado ya así, hay una épica en el amor en este tipo de Sí, al final series. dices, pues eso, una chica de clase alta, chico de clase baja, eso era imposible. Ahora,
cuando las mujeres no eran independientes, las podían obligar a casarse. Ahora, ¿quién obliga a casarse a nadie, no? Bueno, ambas tenéis experiencia en hacer series de éxito, Velvet, Las chicas del cable, ¿no? Fariña. Yo no sé si vosotras tenéis la clave para que una serie triunfe. Ojalá. Cuando nos ponemos a tal, tenemos en cuenta como estos puntos, ¿no? Que son... No tenemos idea, no. Porque si lo supiéramos todas no habrían salido bien, ¿no? Pero bueno, el audiovisual es ensayo-error y hay muchas veces, o sea, la mayoría de las veces no va bien, esta es la realidad. Nosotros hemos tenido mucha suerte, pero... Nosotros, a nivel creativo o a nivel de guión, lo que intentamos hacer siempre es que, a pesar de que sea una serie de época o histórica, ¿no? Que tenga esa épica y todo eso, conecte con el público actual, creando historias muy universales y que te puedas sentir un poco representado desde la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues haciendo los cambios justos y yendo a lo que verdaderamente es el conflicto de las historias de amor, ¿no? De los amores imposibles o de las dificultades. Yo creo que eso, a pesar del tiempo y del que ha pasado, permanece universal e intocable, ¿no? Y todas las chicas de ahora pueden ver la serie y sentirse representadas en los conflictos que hay en la serie. Es un poco ir a la esencia, ¿no? De eso, que eso sí que se mantiene invariable al final. Claro, ¿no? Al final, ¿quién no se enamora de quién no se tiene que enamorar? Pues a todo el mundo le pasa alguna vez y no te atreves, pero luego te dejas llevar, pero no quieres. Exactamente. Y todo eso ha pasado, pasa y pasará, ¿no? Y luego creo que también trabajamos mucho desde el enamorarnos de lo que hacemos. O sea, no sabemos trabajar de otra manera, entonces a cada personaje lo cuidamos mucho, lo intentamos hacer humano, ¿no? De alguna manera, y siempre pensamos, si nosotras nos enamoramos, el público se puede enamorar, si nosotras no nos enamoramos es muy difícil que llegue a los demás de la misma manera, ¿no? Sí. Cuando tenéis una historia o una serie en mente, ¿chequeáis con alguien antes de ponerla en marcha? Es decir, tenemos esta historia tal, ¿hacéis así como una prueba ante un testeo, ¿no? Sí, claro. Lo primero que hacemos es como intentar resumirla en una página, ¿no? Es decir, somos capaces de vender como si fuera un tráiler de una película, ¿no? Esto va a ir de esto. Y esta en concreto, pues al primero que se lo contamos fue a Ramón, que es el productor de la serie, y a él le gustó mucho, le gustó el tono también, y dijo, sí, o sea, lo vio claro. Y luego, pues se lo contamos a Netflix. Estábamos escribiendo el piloto y se lo contamos ya al principio, porque sí que sentíamos que teníamos como muy claro el concepto. Y les pasó un poco lo mismo, dijeron, queremos desarrollar, y dijimos, no, ya estamos en ello, esperad un poquito y os enseñamos el piloto, porque lo hemos visto nosotros también tan claros que nos hemos puesto a escribir. Pero sí, siempre ese testeo con compañeros, es súper bueno. Sí, recibir un poco también el feedback, ¿no? Antes de... Sí, ver que se entiende la historia, que no estás contando elementos superficiales, sino que has ido a la raíz del conflicto. Siempre está bien. Es el primer espectador, de alguna manera, claro, que te escucha. Claro. Yo tengo la sensación que ya desde hace algunos años, ¿no? Las series están en auge, al público le gustan las series, nos enganchamos a las series y cada vez hay producciones como mucho más competitivas y con unos presupuestos mucho más elevados. ¿Qué encontramos ahora en las series que puede estar llevándonos a esto? Pues porque hay series diarias incluso que están triunfando, series semanales, luego las series en plataformas que ya te las vas tú gestionando un poco, pero nos gustan y hablamos de la serie que estamos viendo, compartimos con otros, oye, esta serie tal. Pues yo el otro día pensando en este tema, ¿no? De qué es lo que tiene, ¿no? Tener una periodicidad, ¿no? Y poder tener, o sea, con diferente, tienes el formato de la película y tienes el formato serie, ¿no? La serie te ofrece poder viajar con tus personajes, ¿no? Y continuar. Yo recuerdo cuando era pequeña y veía una película y terminaba Pretty Woman y yo decía, ¿qué va a pasar después, no? Quiero saber cómo continúa. Y las series te están dando eso, te están dando el poder seguir viajando con los personajes, que si tú tienes un personaje contradictorio, con sus debilidades, tal, puedas ir evolucionando con ellos y viajando en sus conflictos y eso siempre es bonito porque te hace enamorarte, ¿no? De las historias y de ellos, ¿no? Sí, yo creo que eso, que coloca a los protagonistas, a los personajes en primer lugar, ¿no? El cine es más una historia concreta y las series son más unos personajes a los que les pueden pasar muchas cosas, no todas, porque
Pero yo recuerdo que tuvimos muchas discusiones en torno a cómo tenían que ser los personajes, ¿no? O sea, teníamos una trama, estaba clara, pero para nosotros teníamos que conseguir que Elena Vianda fuera una protagonista contradictoria, pero divertida, pero entrañable, pero al mismo tiempo con sus matices oscuros y con su capacidad de, si tengo que mentir por el bien, tengo que mentir, ¿no? Entonces, que eso generara mucha empatía con el público, con el lector cuando leyeran la serie. Y hacer todo ese proceso con todos los personajes, ¿te acuerdas? Que era muy importante porque en una serie si tienes buenos personajes, puedes luego tener esto mucha de estar historia. en tu casa y poner cuando tú quieres lo que tú quieres, está muy bien. Eso está muy bien. Que antes era, o Eso es estás verdad. el miércoles a las 10, bueno, ahora en abierto sigue siendo así, ¿no? Pero hay un público que le gusta mucho eso, el tener todos los días algo que ver, por ejemplo, después de comer, ¿no? Sí. Y luego comentar en un café lo que va pasando, que es muy guay, pero hay otro público al que lo que le gusta es ponerse las cosas cuando quiere y varias veces si te apetece, Eso ¿no? es. Porque a veces cuando te enamoras de algo dices, ay, a mí me pasa, a veces digo, me voy a poner tal serie, no sé qué capítulo que me había gustado mucho y te lo Y ves me lo otra repito. vez. Sí, o pegarse esos atracones, ¿no? Que se pegan Sí. fin de semana Maratón. de atracón. Yo ahí hay veces que digo, es que me apetecería verlo, pero quiero que no se acabe, no quiero Ya. que dure un poquito más. Sí. Entonces ahí tenemos Tenemos te esa lo vas contradicción en gestionando. nosotros todo el rato. A mí me De pasa querer mucho. saber qué pasa, pero ay, es que Y si luego lo digo, sé se acaba. con lo que lleva a hacerlas y luego nos las consumimos No, en es ¿verdad? eso, al final hemos estado casi más de 2 años haciendo esta serie y gente que el mismo viernes nos llamó y Dice, a ¿ya mediodía está? ya se la había terminado, me dice, haz la segunda y es como, pero si no, Yo quiero, pero... Es pero verdad. es como... Eso pasa cuando es buena la historia y cuando nos engancha, Sí, que al sí, final sí. hacemos, ala, y ahora quiero seguir, Y ¿no? ahora quiero seguir, más. sí, sí. Bueno, aquí hablamos muchas veces, bueno, tanto en el cine, ¿no? como en las series, en la ficción, ¿no? El cambio que hay a la hora de contar las historias, ¿no? El auge de las cineastas mujeres, ¿no? Las directoras de cine, de cómo están cambiando la manera de contar las historias también. Vosotras que sois guionistas, mujeres, ¿cómo veis vuestro sector? ¿Hay un cambio también? Sí, hay un cambio indudable. Hace cosa de 10 años o así hubo un cambio en cuando los creadores cogieron las riendas de la producción ejecutiva también, más al modelo americano, y ahora indudablemente hay un cambio también bueno, cada vez hay más directoras, cada vez hay más guionistas defendiendo sus propias historias y eso es fantástico. Cuanta más diversidad hay en un medio, más rico es el resultado, ¿no? Entonces a mí me parece, pues me parece fantástico, claro. que me va a Total, parecer. total, sí. Sí. Sobre todo porque eso se enriquece, ¿no? Y sí que se nota la manera de contar las historias desde un punto de vista que antes no nos habían contado, ¿no? Sí, Ahora, yo siempre digo que los buenos escritores escriben buenas historias y esto es así, ¿no? Sean hombres, sean mujeres, me parecería injusto pensar que yo no puedo escribir buenos personajes masculinos. totalmente, Creo claro. que puedo, con lo cual creo que ellos también pueden escribir buenos personajes femeninos. Pero lo que sí que creo es que hay cosas que nos interesan a las mujeres que durante muchos años han estado colocadas como una segunda posición, ¿no? De alguna manera. Incluso pasa mucho con las series, cuando dicen, esta serie es una serie para mujeres, y a mí me molesta mucho eso, y digo, es una serie sobre mujeres, no es para que no es lo mujeres, mismo, es para efectivamente. quien la quiera ver. Pero me molesta sobre todo porque, incluso en la literatura, pero en las series también, se pone esa etiqueta para colocarla siempre como un producto peor. Y eso me duele, porque creo que tiene que ver exclusivamente con que son historias que van sobre emociones. Sí, es verdad. Claro, entonces no, va sobre emociones, es algo poco importante, ¿no? No, es algo muy importante y creo que ahora lo que estamos consiguiendo es eso, que se vea que las cosas que nos interesan, nos preocupan, son igual de importantes y tienen que estar Sí, equilibradas en la televisión también. Yo creo que de hecho en Manual, que es una serie totalmente sobre emociones y sobre sentimientos y lo bonito que tiene es que desde la comedia y desde esos sentimientos se acaba hablando de muchas cosas que son muy pertinentes en el discurso de cómo era la época, de contradicciones de la época, pero lo hacemos desde una perspectiva muy sentimental y muy divertida y muy macarra y muy cómica, y de repente estamos lanzando mensajes sin que la gente se dé cuenta desde el divertimento y desde la emoción. Parece que no, pero nosotros Pero defendemos hablando mucho. del por qué no se podían casar las carabinas, por qué no tenían ellas derecho al amor, o por qué el universo de los rumores y de los cotilleos era presionaba tanto a la sociedad o influía tanto, y de repente eso es algo que tú lo estás viendo desde
eso, desde la comedia y desde el romance, pero está llegando al espectador, Sí, ¿no? es algo como que a veces se menosprecia un poco los productos que son para un público muy amplio, ¿no? Y que tienen aspiración internacional y tal, parece como que no hablan de cosas importantes, y no es verdad. A veces se cambian muchas más cosas con un discurso sencillo y efectivo y divertido, que el espectador no sienta que está viendo algo sesudo, que le va a requerir un esfuerzo. Total. No, desde el divertimento se pueden hablar de cosas, importantes, como lo importante que es tener libertad para elegir tu vida, ¿no? Que al final estas chicas no la tenían. Claro. Entonces yo creo que hemos conseguido capturar eso ahí Eso es. y estamos bastante orgullosos por ese lado. ¿Sabéis lo que funciona muy bien para captar emociones? La música. Vosotras lo sabéis, Sí. a la hora de crear series, igual en el cine la música tiene un poder alucinante. Vosotros en vuestro día a día, nosotros que estamos ahora aquí en Kiss FM, ¿qué poder tiene la música en vuestra Nosotros, rutina? Para escribir muchísimo. De hecho, esta serie empezó con una lista de reproducción. O sea, Ajá. lo primero que hicimos para intentar que la gente entendiera lo que queríamos hacer era una lista de reproducción, y la fuimos pasando, y para que todo el mundo escuchase unas canciones que eran un poco juguetonas, ¿no? Hablaban del amor, pero eran divertidas, mezcla también con canciones súper románticas que han sido épicas en el cine, ¿no? De toda la vida, sí. Entonces, eso fue lo primero que utilizamos, y luego para escribir utilizamos mucho música para el ritmo de las frases que estamos haciendo, o sea que... Sí, para Sí, los creo que, y capítulos. luego en esta serie en concreto es un elemento muy importante el cómo juega la música con el relato, ¿no? Como la prota se pone romanticona y el narrador le pone una música romanticona y se mete con ella, ¿no? Para dar ese puntito de hablar del amor, reírnos un poco del amor también mientras disfrutamos del amor, que al Exactamente. final es como... Sí, porque al final Manual es un poco como una especie de cuento, ¿no? De historia en la que nosotros hacemos una comedia romántica, pero también hablamos de cómo han sido las comedias románticas que nos han contado este tiempo y le damos una vuelta, ¿no? Entonces la música para nosotros era esencial que fuera otro elemento narrativo más para romper el discurso y remover al espectador un poco. Sí, hay muchas mezclas. La gente que la vea verá que hay canciones en español, canciones en inglés, hay una composición propia. Lo comía, Whitney Houston... Hay un abanico súper amplio, Sí, ¿no? De sí, estilos, de estilos, pero que luego tempos. lo ves y tiene sentido, Y ¿no? encaja dentro del formato de la serie y del estilo total. ¿Vosotros en vuestra vida sois de algún estilo en concreto o también depende de...? No, yo creo que depende un poco Yo del escucho momento. de todo y depende del momento. Ahora estoy escuchando mucho K-pop, o sea que yo voy variando muchísimo, o sea que lo escuchamos todo, la verdad, ¿eh? Sí, yo también, a mí me gusta todo tipo de música. Sí, depende del momento, ¿no? Eso, Al final. eso es lo bueno que tiene la música, ¿no? Que hay una cantidad de estilos y en función de cómo te levantes, te apetece escuchar pues, algo más calmado, o te apetece Y te venirte acompaña arriba. en la diversión, pero te acompaña también la tristeza, hay en un gimnasio incluso. Sí. Incluso haciendo deporte, ¿no? Parece que dices, jolín, me obligas a hacer deporte. ¿no? Porque Totalmente, escucho y me te vengo pones arriba. otra lista de reproducción mucho más cañera y vas eligiendo un poco según el momento total, sí. Qué bueno, nosotros estas entrevistas las solemos terminar, pues ya que estamos en Kiss FM, con música, con alguna canción que sea importante, ¿no? Que cuente alguna historia y que sea importante pues, para nuestros invitados, en este caso para vosotras. ¿Con qué podríamos terminar? Pues con una de las que salen en la serie, ¿no? Yo Eso creo. es, sí, yo creo que hay una, ¿no? La del momentazo, ¿no? Hay un momentazo en esa serie, cuando la Sin veáis. spoilers, Sin spoilers. Pero fue muy curioso cómo llegamos hasta ella, porque en ese juego que hacíamos de encontrar canciones clásicas que se hubieran escuchado, ¿no? En comedias románticas o en historias románticas, para hacer el juego con la serie, pues encontramos una que no esperábamos encontrar. Una canción de Whitney Houston. De Whitney Ajá. Houston, del guardaespaldas, el I Will Always Love You. Hombre, Es un que clásico, eso es... un momentazo. Y de repente encajó en uno de los momentos más épicos de la serie y yo creo que es muy divertido y muy bonito.
Pues nos vamos a venir arriba con ese tema para terminar, recordando que Manual para Señoritas ya está en Netflix, que la tenéis que ver, merece mucho la pena, vamos a pasar muy buen rato viéndola, desde luego, disfrutando también de esa estética que comentamos tan colorida, de los trajes que son una maravilla, son maravillosos, todo el vestuario. Y nada, eso, ya está en Netflix. Muchísimas gracias a ti. por A este ti, ratito gracias. aquí con nosotros, Gemma, María José, muchos éxitos en todo lo que venga. Y nosotros nos volvemos a encontrar por aquí muy prontito. Hasta entonces.